Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Dice la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si fuéramos resultado del azar, ¿qué sentido tendría nuestra existencia? Es por eso que al ser conscientes de que somos creación de Dios, nuestra existencia tiene un significado, porque nos hace conscientes de un diseño y un propósito. El diseño tiene que ver con nuestra forma, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el propósito tiene que ver con el para qué fuimos creados. Esto lo desconoce la mayoría de las personas y consideran que es imposible de asimilar. Por eso se resignan a pensar que somos el resultado del azar, de la casualidad, de repente. Dios nos creó para crear. Dios nos ha creado con la intención de ser creativos, de poder darle forma a muchas cosas, proyectos, a muchas circunstancias. Nos ha creado Dios para pensar, para imaginar, para diseñar, para crear. Esa es la intención de que seamos creados a su imagen y semejanza, que Él, como creador del universo, nos da a nosotros también la capacidad de crear. Es como si Él hubiera hecho una obra, la creación, y nos hubiera dado a nosotros la oportunidad y la capacidad de continuar con lo que Él ya empezó. Desafortunadamente, el pecado obstruyó ese propósito. El pecado llegó para acabar con esa capacidad. Pensemos por un momento. Una persona en pecado no escucha, no entiende, no razona. Pero eso no quita que fuimos creados para crear. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, el pecado vino para coartar, dañar y destruir esa capacidad de crear con la que fuimos diseñados. La capacidad que Dios nos dio, nos otorgó. Ahí vienen los dones, ahí vienen los talentos, ahí viene la capacidad de aprender, de reconocer. Se nos ocurren ideas maravillosas y cuando las llevamos en práctica podemos ver cómo la inspiración está presente. Y eso viene de Dios. Es la forma en la que Dios nos diseñó para poder crear. Cada día los avances tecnológicos nos muestran esa capacidad impresionante del ser humano. Pero eso viene de Dios. El pecado vino y dañó esa capacidad. Dañó esa capacidad de razonar, de crear. Ya el pecado viene y le quita al ser humano esa capacidad, sumergiéndolo en la torpeza. Ya no hay esa capacidad de aprendizaje, ya no hay esa capacidad de desarrollo del pensamiento. Y esa capacidad que Dios nos dio para crear se va deteriorando cada día. Y esto no es algo que lo determinemos solamente desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual. También los especialistas están determinando que entre más una persona, por ejemplo, está pegada a las redes sociales,
esas redes de entretenimiento que están dándonos un mundo sin fronteras, que nos están dando lo que queremos en tiempo real y nos está aparentemente llenando el pensamiento de tanta información. Cada día está consumiendo nuestro cerebro y nos está quitando esa capacidad de crear con la que fuimos creados. Es por eso que debemos acercarnos a Jesús. Él murió en la cruz para salvarnos y para volvernos a ese diseño original de Dios. Él fue a la cruz para rescatarnos y volvernos a ese propósito, encaminarnos a ese propósito con el que el Señor nos creó. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que al Jesús morir en la cruz nos salva y nos vuelve el diseño original. Por eso creemos en el milagro de la sanidad. Por eso creemos en el milagro de la regeneración, solo posible por la intervención de Jesús y del Espíritu Santo, quien nos renueva. Y cada creyente es evidencia de esto. Acérquese a Dios. No permita que el pecado le quite ese diseño divino y ese propósito divino. No piense que usted es el resultado del azar, porque entonces la vida no tendría ningún significado. Pero cuando creemos que fuimos creados por Dios, entonces nuestra vida empieza a tener un sentido de acuerdo a esas obras, escúcheme bien, obras que dice Efesios, para las cuales Él nos ha creado. Por esas obras que Dios preparó de antemano, las cuales el Señor ha creado para que anduviésemos en ellas. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos liberarnos del pecado. Necesitamos hacer un alto en el camino y no destruir más nuestras vidas con el pecado, sino por el contrario, entregársela a Dios. Tal vez algunos digan, eso es mentira, eso no es cierto, eso no es verdad, Dios no existe. Bien, pues solamente inténtelo. Solamente haga un alto en el camino y deje de pecar y verá lo que sucede. Solamente entréguele su vida a Cristo. Siquiera hágalo por un tiempo. Y si no pasa nada, pues al menos usted lo intentó. Pero si pasa algo, usted se va a dar cuenta de cómo Dios está determinando todo en nuestro entorno para que podamos recuperar esa imagen, ese diseño y ese propósito. Algunos pensarán, pero es que Dios tiene la capacidad de acabar con el sufrimiento de las personas y no lo hace. El sufrimiento no es responsabilidad de Dios. El sufrimiento es responsabilidad del ser humano que decide darle la espalda a Dios. Por eso usted no le dé la espalda a Dios. Usted empiece a caminar con Él. Empiece a entregarle su vida a Cristo y a descubrir el diseño y el propósito. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios por ese pecado. Perdóneme la expresión, pero el pecado está embruteciendo la humanidad. Pero vamos a deshacernos del pecado por lo que hizo Jesús en la cruz. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que nos ilumine. Padre Celestial, hoy reconocemos que somos tu especial creación. Y nos has creado a tu imagen y semejanza. Y nos has creado a tu imagen y semejanza para que tengamos esa capacidad de crear también. Te pido que nos ayudes. Dígale, Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Ese pecado que me está consumiendo y que me está destruyendo. Te pido perdón por el pecado. Ese pecado que me impide comprender y entender lo que tú tienes para mí. Usted que está hablando con Dios, tiene que pedirle perdón por sus pecados. Porque el pecado es lo que hace separación. Es el abismo que nos aleja de Dios. Así que dígale, Señor, perdóname por mi pecado y ten misericordia de mí. Y ayúdame, Señor, a comprender
el diseño y el propósito. Ayúdame a comprender que tú me creaste a tu imagen y tu semejanza, que tú me creaste, Señor, con un diseño especial. Me creaste para entender, aprender, comprender, asimilar. Me diste una razón, me diste un entendimiento, me diste una inteligencia. Los seres humanos están sorprendidos por la inteligencia artificial, pero es eso, artificial. Dios nos creó con una inteligencia divina. La esencia de lo que somos está allí, en esa capacidad que tenemos para aprender y para hacer. Así que dígale: Señor, te pido perdón por mi pecado y te pido que me ayudes a entender que tienes un propósito. Porque cuando usted, que está orando en este momento, entiende que Dios tiene un propósito para su vida, esta vida empieza a tener un significado, empieza a tener un propósito. La vida del pecador no tiene un significado, no tiene un propósito, solo se quiere divertir y consumir. Pero usted, que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, empieza a tener un significado especial su vida. Señor amado, te pido por cada oyente y ruego que tú les ayudes, que nos ayudes a comprender ese propósito para el que nos has creado, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jesús es pan de